en la segunda semana de su curso del año lectivo correspondiente al 2022, en el cual el tema de hoy es los fármacos antidepresivos. El objetivo es que el estudiante pueda comprender y adquiera el conocimiento necesario para establecer que los trastornos afectivos son aquellos que, según la Organización Mundial de la Salud, aquejan como mínimo a un 15% de la población en el transcurso de su vida útil. Por lo cual, la OPS estima que la depresión es la segunda causa principal de morbilidad en el año 2019, que recordemos fue el año pues último que tuvimos una normalidad relativa. De esa cuenta, entonces, los trastornos afectivos incluyen también trastornos como la bipolaridad, la ciclotimia, los trastornos afectivos, que de alguna forma nos van a afectar también los trastornos de origen orgánico que se enmascaran en algunas ocasiones con los síntomas de la depresión. Se estima que la depresión mayor causa un sufrimiento aún más severo que el del cáncer. La depresión, el trastorno del estado de ánimo que produce la depresión, ya sea desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico, la podemos nosotros definir que siempre va a estar dentro de un ámbito de la psicopatología, según cuál sea el modelo del ámbito desde el punto de vista médico o psicológico. Desde el punto de vista psiquiátrico la podemos definir como un trastorno, sobre todo del estado de ánimo, en el cual persiste un abatimiento, hay trastornos de infelicidad, los cuales en algunas ocasiones pueden ser transitorios o en otras pues un poco más estacionarios hasta volverse permanentes. La depresión es un síndrome o un conjunto de síntomas derivado de que el término médico nos hace referencia hacia un síndrome de conjuntos de referencias que van a afectar principalmente la esfera de la estima, la tristeza, que se vuelve patológica, decaimiento, irritabilidad, trastornos del humor, que van a disminuir de alguna manera el rendimiento laboral o bien van a limitar drásticamente la forma habitual de desarrollo de sus actividades. Independientemente de cuál sea la causa real que pueda ser conocida o desconocida, el síndrome depresivo va a establecer un conjunto de síndromes y síntomas clásicos específicos en los cuales el paciente pues debe recibir ayuda. ¿Cuál es la etiología de la depresión? La etiología de la depresión consiste en un proceso multifactorial, aunque hay que descargar factores desencadenantes, fundamentalmente el estrés, sentimientos de decepción,
baja en la autoestima, pena, haber pues vivido o atravesado circunstancias en las cuales pueda existir algún problema que sea el catalítico para que esté atravesando este tipo de experiencias que en algún momento van a causar estos síntomas y signos. También no podemos dejar de mencionar que existen algunas sustancias como el abuso del alcohol y algunas otras sustancias tóxicas como las drogas enervantes, enfermedades físicas, factores que predisponen, como algunos genéticos, o bien no podemos soslayar el condicionamiento educativo paterno, sobre todo, entre muchas otras que podríamos establecer. Los antidepresivos los podemos nosotros dividir por su uso, su división y su indicación. Los antidepresivos son fármacos que se utilizan hoy día para el tratamiento de las depresiones mayores. Podemos dividirla en tres clases. Podemos iniciar con los inhibidores de la monoaminoxidasa, conocida por sus siglas de IMAO, los cuales se dividen o se subdividen en dos grupos más. Aquellos inhibidores selectivos reversibles y los inhibidores no selectivos reversibles, teniendo como mecanismo de acción que inhiben la monoaminoxidasa, conocida como MAO, impidiendo con ello que exista la degradación oxidativa de la noradrenalina y la serotonina, tanto a nivel central como periférico. Y con ello vamos a provocar el incremento de la concentración a nivel neuronal, y con ello pues vamos a potencializar su efecto. La monoaminoxidasa se presenta en dos tipos de enzimas, las cuales van a actuar sobre la tiramina y sobre la dopamina. Lo más importante de ellas es que la enzima monoaminoxidasa A ya posee preferencias en sustratos con la noradrenalina y la serotonina, y esta, al ser inhibida, pues va a producir una actividad antidepresiva. Los ejemplos que les puedo citar como ejemplos farmacológicos son el toranil, que es su nombre genérico, la cipromina, cuya acción farmacológica es antitórica en pacientes con trastornos de ansiedad. También tenemos los antidepresivos tricíclicos y los antidepresivos de tercera generación. Estos también están indicados, dentro de las indicaciones de estos fármacos, están indicados en los trastornos de ansiedad generalizada, conocida como TAG, trastornos de pánico, ansiedad social, trastornos obsesivo-compulsivos, TOC, trastornos por estrés, por traumáticos, con sus siglas TEP, y los trastornos de tipo alimentario. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, la IMAO, inhibidores de la reparación de las monoaminas. En esta encontramos los antidepresivos tricíclicos, como pueden ver ustedes, conocidas por sus siglas ATC, en la cual en el diagrama tenemos un cerebro en un corte sagittal, en el cual
se va a tratar de establecer cuál es la forma fisiológica y farmacológica en que los antidepresivos heterocíclicos y los tricíclicos tienen su mecanismo de acción. Los antidepresivos heterocíclicos poseen mucho menos efectos adversos que los tricíclicos, pues, como sabemos, ambos inhiben la recaptación del sodio y la serotonina. Estos los captan de la membrana neuronal, con lo cual van a incrementar sus concentraciones en el espacio sináptico, con lo cual van a potenciar sus efectos farmacológicos. Por su parte, también tenemos la imipramina, que su efecto principal es que es un depresor en trastornos de ansiedad. La amitriptilina es un sedante para la depresión mayor, cuya acción farmacológica posee también una acción antidepresiva. Presenta una acción ansiolítica con una efectividad analgésica. Por eso es de que mucha gente se le prescribe amitriptilina, porque el fármaco tiene otros valores agregados en cuanto a su farmacocinética, y con ello no solamente nos va a provocar una acción antidepresiva, sino que igual nos va a dar una acción antiansiolítica y de alguna forma provoca también o produce también una acción analgésica, que es el alivio de las molestias por dolor. La farmacocinética. Con ella lo que logramos encontrar es una buena absorción de vida media, una eliminación más o menos vía renal en unas 40 horas. Eso quiere decir que se elimina por la orina, por la acción del riñón, lo cual va a permitir la facilidad de su administración a una dosis no muy grande. Es decir, no repetitivamente como las que se tienen que dar cada 8 horas. ¿Cuáles son los efectos adversos que nos van a provocar? Suele, sobre todo, dar efectos anticolinérgicos. Estos, para que ustedes me comprendan de una mejor forma, son aquellos que causan sequedad en la boca, visión borrosa, puede haber constipación, que coloquialmente lo conocemos como estreñimiento, anuria, que no es más que la retención urinaria, y en algunas ocasiones, dependiendo de cada paciente, puede provocarse hasta confusión mental, deterioro de la memoria, y en algunas raras ocasiones puede también presentar un poco de delirio. Al paciente, sobre todo al paciente femenino, le preocupa mucho la sedación. Puede en algunos pacientes causar aumento de peso, hipotensión, que es la disminución de la presión arterial, sobre todo de pie, o sea, por eso se llama hipotensión ortostática, y también causar algunos efectos cardiovasculares que pueden determinarse en el electrocardiograma. No es sujeto de este curso ver la elevación de las ondas P, Q, T, por eso es que solo se los menciono de manera genérica. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los que se conocen como ISRS. Si a ustedes se les dificulta las siglas, pues ni siquiera las mencionemos, solamente dejémoslo como inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Desde la aparición de la fluvoxamina, que inició en Europa
y la fluoxetina en Estados Unidos, esto por los diversos laboratorios que se dedican a la investigación. El tratamiento de la depresión sufrió una evolución evidente en los últimos 15 años, aunque aún los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tienen efectos secundarios y estos suelen ser o suelen causar problemas, los cuales no producen otros antidepresivos, por lo que en algunas ocasiones mejor se prescriben con mayor frecuencia. Sobre todo es menos probable que provoque sedación y también podemos contar como dentro de sus beneficios que va a producir mayor eficacia. Estos los vamos a utilizar en el tratamiento, sobre todo de los varones, en la eyaculación precoz. Y está indicado también en algunos tipos de insomnio. ¿Cuáles son los mecanismos de acción? Inhiben selectivamente la recaptación de serotonina, con lo cual van a provocar un incremento de la concentración de esta en la hendidura sinóptica y así va a prorrogar su actividad sobre los receptores postsinápticos. Por su parte, la fluoxetina o la sertalina, cuya acción farmacológica es antidepresiva y antiansiolítica, y lo podemos utilizar en varios trastornos de la ansiedad. ¿Cuál es la farmacocinética que nosotros vamos a encontrar en estos fármacos? Inicialmente vamos a encontrar que poseen una buena absorción por la vía oral, es decir, por tragadas y luego por el sistema digestivo. Con la unión de las proteínas plasmáticas, lo cual se considera en la ponderación que se le dio en las mediciones respectivas de su forma en la cual se determinó previo a la autorización de usarse en humanos, que iba del 50 a un 95%. Esto en su concentración máxima va a alcanzar, o sea, su concentración máxima plasmática se va a lograr en un intervalo de 2 a 8 horas. Y las aplicaciones terapéuticas que nosotros, por la experiencia de la utilización, hemos encontrado que son más efectivas que aquellos que son considerados como inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina, es decir, de las monoaminas. En lo que respecta a la depresión, que nosotros podemos considerar mayor o bien denominarla, en vez de mayor, severa. Esto nos va a dar también buenos resultados en trastornos mixtos, es decir, trastornos de ansiedad y depresión que tienen ideación suicida como una complicación grave. ¿Qué efectos adversos nos van a provocar? Los más frecuentes son aquellos que afectan el sistema gastrointestinal, provocando náusea, vómito, incluso evacuaciones diarreicas. Y también este es el sistema gastrointestinal, pero pueden provocar también problemas en el sistema nervioso central, como cefalea, que es el dolor de cabeza, ansiedad, insomnio, la dificultad de dormir. Y habitualmente estos efectos son transitorios y sobre todo van a depender de las dosis con que se manejen los problemas patológicos. También está demostrado que pueden producir anorexia. Eso significa pérdida del apetito y con ello
va a existir una pérdida de peso, va a existir también, o puede existir como efecto secundario, la disfunción sexual eréctil, la anorgasmia, que es la disminución de la producción de los espermatozoides, así como una disminución de la libido, que es la disminución del deseo de la sexualidad. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina y la serotonina. Su acción farmacológica. Esta acción farmacológica antidepresiva se ocupa de inhibir la recaptación de la noradrenalina y de la serotonina, por lo que son inhibidores de la recaptación dopamina. En cuanto a su mecanismo de acción, pues poseen la misma eficacia que los demás antidepresivos, solamente que presentan una ventaja, que van a poseer una menor cantidad de factores adversos. Y de igual forma, vamos a establecer un rápido inicio de la actividad antidepresiva, que se puede considerar entre 1 a 2 semanas. Por eso, compañeros, es que es importante que la acción farmacológica vaya vinculada estrechamente con la psicoterapia que ustedes deben de continuar dándole a su paciente, porque los medicamentos pues no son milagrosos ni actúan de forma inmediata. Tienen que impregnar al paciente para que después lleguen a su máximo umbral de efectividad. Entre tanto, la acción química inicia su actividad, ustedes deben de establecer el tratamiento que consideren psicoterapéutico más efectivo para coadyuvar el tratamiento farmacológico con su tratamiento psicoterapéutico. Los mecanismos de acción. La venlafaxina, su acción farmacológica en los trastornos de ansiedad generalizada, así como la indicación para tratar la fobia social, van a tener una farmacocinética, la cual establece que su absorción por vía oral tiene una unión baja a las proteínas plasmáticas de aproximadamente un 27%, lo cual sufre el metabolismo de primer paso a nivel del hígado y se elimina o se excreta por vía renal. Posee una semivida de eliminación de 5 a 12 horas, que es relativamente corto, y aunado a ello va a provocar factores adversos, así como interacciones de tipo farmacológicos que son muy similares o parecidas a los que producen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero estos presentan con una menor frecuencia. ¿Cuáles son las principales indicaciones terapéuticas? Sobre todo, su indicación más importante de los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina y la serotonina están dirigidos hacia los estadios depresivos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina. En este vamos a unir la acción farmacológica y el mecanismo de acción, pues inhiben selectivamente la recaptación de noradrenalina y van a presentar un débil efecto sobre la recaptación del 5-HT
que sin embargo no va a tener un efecto sobre la dopamina. Además, van a presentar afinidad, pero en una mínima parte, sobre los receptores muscarínicos y alfa 1 adrenérgicos. Los fármacos. Los fármacos los podemos establecer como el Endronax, que es el nombre comercial, de 4 miligramos, cuyo nombre genérico es la Reboxetina, que tiene una farmacocinética en la cual se absorbe muy bien por la vía oral, con una biodisponibilidad dentro del 60 al 67% de las proteínas plasmáticas, cuya concentración máxima en sangre va a alcanzarse a las 2 horas de su administración. Se metaboliza a través del hígado, con una semivida de su eliminación de 13 horas por vía renal. Esto, pues, aproximadamente. ¿Qué reacciones adversas nos van a provocar? Se tiene establecido que las más frecuentes son diafóresis, que es aquella sudoración profusa, taquicardia, que es el incremento de la frecuencia cardíaca, resequedad de la boca, constipación, que es el estreñimiento, y también puede provocar trastornos del sueño, insomnio, hipotensión ortostática, que es la disminución de la presión arterial cuando los sujetos se ponen de pie. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender de la dosis, de la cantidad de dosis con la cual se le administre. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas? Estas están indicadas en estadios graves de depresión, así como en pacientes que necesitan mejorar su motivación e incrementar o elevar su autoestima. ¿Qué podemos concluir nosotros de estos inhibidores de la recaptación de la noradrenalina? Que el tratamiento de la depresión, ojo con esto, es de carácter relevante por los riesgos que trae cuando no está diagnosticada en un debido tiempo, es decir, de una forma oportuna. Por lo tanto, es importante conocer la distinta gama de fármacos que nos van a ayudar al tratamiento de esta enfermedad. No está de más volverles a comentar, que ustedes ya lo saben, que los psicólogos no pueden prescribir, necesitan hacerle la referencia a su psiquiatra con el que ustedes trabajan para que él o ella les administren o les establezcan un tratamiento farmacológico y a la vez, como ya les indiqué, ustedes continúen con el tratamiento psicoterapéutico, ya que de estas dos formas es que vamos a tratar este tipo de patologías mentales y los efectos que pueden devenirse posteriormente. De esta forma, vamos a tener nosotros el conocimiento farmacológico de cuáles pueden ser los factores adversos. No debemos de perder de vista, compañeros, que cuando los factores adversos son más elevados que el beneficio que se le da al paciente farmacológicamente, se puede buscar o se puede consultar con el psiquiatra o tener una reunión de tipo terapéutica para establecer cuál es el medicamento que le puede ofrecer
mejores beneficios al paciente y disminuyéndole considerablemente sus efectos secundarios. Los mecanismos de la acción de los antidepresivos. Todos los antidepresivos macroscópicamente parecen ser igualmente eficaces. Existen diferencias de respuestas, diferencias en cuanto a los efectos secundarios y en algunos casos, cuando las dosis no son terapéuticamente establecidas, pueden tener o pueden considerarse efectos letales cuando se dan en sobredosis. Farmacocinéticamente existen algunas otras patologías que son concomitantes, pueden tener efectos pues letales, como les indiqué. Su regulación. Actualmente, sobre los sistemas monoamino enérgicos, efectos sobre las monoaminas, estos son inmediatos. Y la respuesta que ustedes van a determinar en su paciente clínicamente va a ser corta, o sea, semanas. Los efectos terapéuticos van a establecerse de acuerdo a la baja de los receptores que se relacionan con la respuesta clínica, los marcadores de la neuroadaptación va a evidenciarse debido a la inducción de los antidepresivos. Más probablemente estos efectos terapéuticos van a estar relacionados con la modulación de las proteínas G en los sistemas segundos mensajeros y en la expresión genética, en particular con los genes implicados en el crecimiento de regeneración neuronal. Las indicaciones de las indicaciones y su eficiencia van a establecerse con la indicación más importante, que es el tratamiento de la depresión mayor. La distimia. Recordemos que la distimia es un trastorno depresivo que tiene una característica de ser persistente y que se presenta de una forma de depresión continua que es crónica. Eso significa a largo plazo, que además es una depresión bipolar, cuyo tratamiento va a consistir en un estabilizador de los trastornos del ánimo. También podemos mencionar en estos mecanismos los trastornos obsesivo-compulsivos, en los cuales se convierten en selectores inhibidores de la recaptación de serotonina y la clormipramina, y los trastornos del estrés postraumático. También están indicados en aquellos trastornos de pánico, los antidepresivos tricíclicos, los trastornos de ansiedad generalizada. Ahí ven la faxina, es el antidepresivo de la clase de recaptación de serotonina y noradrenalina, funciona muy bien, así como en aquellos que existe la fobia social. La bulimia y los inhibidores de la monoaminoxidasa, como los trastornos distróficos, los trastornos premenstruales y los trastornos del intestino irritable y la enuresis. La enuresis, recordemos, compañeros, que es la salida de orina espontánea, sobre todo por las noches. También estos antidepresivos se pueden utilizar en los trastornos del dolor neuropático.
específicamente los antidepresivos tricíclicos como la duloxetina, y pueden funcionar también en la migraña. El dolor neuropático es aquel dolor que da en los miembros inferiores a los pacientes diabéticos y se le denomina neuropatía diabética. También los antidepresivos funcionan muy bien en los trastornos por déficit de atención o los niños que son muy hiperactivos, y en ellos se puede dar el bupropión, también conocido como clorbutilcicloanfetamina, o bien anfubetamona, que es un fármaco con propiedades psicoestimulantes que es indicado como un tratamiento antidepresivo y también para el tratamiento de los pacientes con un tabaquismo severo. Se trata de un derivado de la clorpropiofenona que inhibe la recaptación neuronal de la dopamina y la noradrenalina y los trastornos del límite de la personalidad. También podemos utilizar estos medicamentos antidepresivos en el autismo, pues son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. En el tabaquismo, sobre todo el bupropión, funciona. Sin embargo, tenemos un problema ético, que no todos estos medicamentos ya fueron aprobados por la Federal Drugs Administration, conocido como FDA, que es la que principalmente da la aprobación para el uso de los medicamentos. Los efectos secundarios de todas las drogas antidepresivas, generalmente los efectos son neurológicos. Dan cefaleas tensionales, es decir, dolor de cabeza. Estas son muy frecuentes en el inicio del tratamiento. Puede haber un temblor fino de las manos, una acaticia, que no es más que la incapacidad de mantenerse quieto, que se acompaña con una sensación de intranquilidad a nivel corporal, sin llegar a los grados de angustia. Se puede controlar con la adición de dosis o con un betabloqueador, que es otro fármaco como el propanolol, que en dosis de 10 a 40 miligramos va a funcionar muy bien. También necesito comentarles que existen casos aislados de distonía y exacerbación de enfermedades como el Parkinson. De igual forma, va a establecerse la no conveniencia o la no convivencia con los inhibidores de la serotonina y aquellos de la recaptación de serotonina, sobre todo en aquellos pacientes deprimidos con enfermedad no bien establecida parkinsoniana, en la cual el bupropión y la terapia electroconvulsiva podrían en algún caso ser una alternativa más razonable para este tipo de pacientes. Sobre todo la terapia de electroconvulsiva. Hay que considerarla muy bien porque en algunos sitios pues se considera ya como obsoleta. La sedación. También los inhibidores selectivos de la serotonina pueden inducir en algunos pacientes a la sedación, lo cual se debe modificar en el momento de la administración.
por lo cual es muy recomendable, y eso es una situación en la cual ustedes tienen que estar en ese tema con el psiquiatra al que refieran a sus pacientes para establecer este tipo de situaciones. Todos los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina tienen el potencial de causar un incremento de su peso. El paroxetine se asoció mucho con el incremento del peso mayor que la fluoxetina y el sertraline. También nos pueden dar un síndrome serotoninérgico, que es un síndrome de secreción inadecuado de la hormona antidiurética, en los cuales va a existir como sintomatología letargo, que es estar postrado, cefalea, hiponatremia, que es la baja del sodio en los niveles sanguíneos, el aumento de la excreción urinaria de sodio, y el tratamiento agudo cuando estos síntomas estos efectos secundarios son muy severos. Entonces lo que significa es que hay que quitar el tratamiento, darles líquidos por vías endovenosas, y en los pacientes que experimenten confusión severa o convulsiones, o bien que pueden ser inducidos al coma, deben de recibir cloruro de sodio por vía intravenosa, porque este es un efecto secundario provocado por la hiponatremia, que es el déficit de sodio en sangre. Sobre todo, ojo, en el adulto mayor, que es quien mayor riesgo tiene de sufrir este síndrome de hiponatremia, que significa la baja del sodio en sangre. El sodio es la sal. El síndrome de discontinuación: va a existir una estimulación serotoninérgica excesiva, tanto en el sistema nervioso central como en los órganos periféricos. Estos síndromes suelen ser leve, sin embargo, las formas severas suelen ser letales. Los síntomas: confusión, agitación, midriasis, que es una visión doble, sofoco, diaforesis, que es sudoración, alteración autonómica, peristaltismo elevado, es que el movimiento intestinal es muy severo y puede provocar diarrea. Temblores y miclonias. Existen dos tipos de miclonias, que son los movimientos involuntarios anormales y el parkinsonismo. Con ello, compañeros, llegamos al final del tema del día de hoy, en el cual ustedes van a encontrar las interrogantes que deben de resolver de manera pronta y oportuna. Y pues mi recomendación es que si tuvieran alguna duda, pues no duden en comunicarse con mi correo. Desafortunadamente, pues no podemos interactuar por esta vía, pero mi sugerencia es esa. O bien, si ustedes consideran oportuno, podemos Karen o Sharon o Ana o Wendy o cualquiera de ustedes que pueda crear una forma de comunicación, y solo me avisan a través de mi correo y para resolver las dudas. Yo sé que esto es complicado, que pues no están familiarizados con los nombres de los fármacos, pero pues no se me ocurre otra forma. Tal vez Yolanda Francisca se le ocurra alguna otra forma en que podamos interactuar mejor. Les deseo un bendecido día y nos vemos la próxima semana.